Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Y ahora sí damos la bienvenida a nuestro compañero de esta noche, Fran Escandell. Bienvenido a Informe Enigma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, gracias. Como hemos dicho en la introducción, Fran, se cumplen 20 años del aniversario de la película The Matrix. ¿Podríamos decir en este caso que sus directores o directoras fueron visionarios de lo que ocurriría en un futuro? Los hermanas Wachowski, en aquel tiempo, pues lo que hicieron fue es crear una película que, eso sí, rompía con todos los moldes, incluso rompía con la tecnología de simulación que existía en aquellos días hace 20 años, ¿no? Rompía con todo eso y entonces formaba, lo que yo luego discutiré, uno de los memes más poderosos del siglo XXI, de lo que estamos viviendo hoy en día. Para cualquier información sobre qué son realmente los memes, pues en esta casa, hace aproximadamente 2 años, tuvimos un programa precisamente sobre qué es y cómo se aplica la memética. Entonces, visionarios de algún punto de vista sí, pero luego somos capaces de rastrear, que esto es algo muy importante, rastrear el origen de las ideas. ¿De dónde vienen las ideas, en este caso de los directores de la película? ¿En qué se basaron? ¿Okay? Y en qué se basan los diferentes científicos, por un lado, y los escritores de ciertos libros y de cierta literatura, en qué se basan para hacer sus aserciones, ¿no? Claro, he aquí la pregunta importante, Fran, porque hay ciertas películas a lo largo de la historia que parecen revelarnos lo que quizás sería nuestro futuro, pero vuelvo a lo mismo que acabo de decir hace un momento. La pregunta importante, ¿de dónde han sacado ellos esta información? Exactamente, se las hubiese dado o simplemente ellos, pues en un trabajo muy respetable desde el punto de vista bibliográfico, se van a diferentes fuentes que se pueden identificar perfectamente. Yo las puedo mencionar aquí. Es decir, por ejemplo, la primera fuente tiene aproximadamente, bueno, no se sabe exactamente los miles de años que puede tener una de las fuentes de la película, en este caso, pero son los Vedas, las escrituras védicas de India. Pues se estima que tienen 5 o 6 mil años de antigüedad, pero en realidad nadie sabe cuánta antigüedad tienen. En este caso, en las Vedas, encontramos, luego veremos cómo unimos, porque claro, hay muchos colegas, ¿no?, que no les gusta que hablemos de tecnología y de ciencia y lo mezclemos, ¿no?, o lo fusionemos de alguna forma con religiones. Que las religiones de Oriente, de Oriente, en este caso, ¿no?, hinduismo, budismo, más que religiones son sistemas filosóficos. Entonces son tradiciones como tal, ¿no? Son sistemas filosóficos. En este caso, en el caso de los Vedas, tenemos un concepto ahí que es el de lila, L-I-L-A, o lo que podemos, digamos que deletrearlo en español. El concepto de lila en los Vedas se puede traducir como drama divino o como obra de teatro divino. Es decir, que lo que realizamos en este mundo, lo que hacemos en este mundo los seres humanos, ¿okay?, no es exactamente la realidad física, sino que es maya, es ilusión, es un juego que se debe jugar, es un juego que, otro concepto más, que es la rueda de samsara, es el juego acumulativo de experiencias que debes llevar contigo para entonces poder un día salir de la rueda de samsara, ¿no?, en este sentido. Exactamente lo vemos en la película, cuando, por ejemplo, cuando Neo
cuando Neo se da cuenta, creo que es en la segunda película, aunque yo me voy a basar más en el contenido de la primera, que es el aniversario, los 20 años. Cuando vemos en la segunda película que Neo está frente a un sinnúmero de pantallas y que escucha la voz del arquitecto, también una serie de símbolos y arquetipos aquí muy significativos. Cuando está viendo en esas pantallas, en vez de ver un espejo, está viendo las diferentes vidas que ha tenido aquello que se llama Neo. Veremos qué si puede significar eso después, ¿ok? Y está viendo en cada una de las pantallas la reacción que había tenido al llegar exactamente a la misma experiencia. En todos es diferente. No, ese es el sentido de Lila. Ha tenido que hacer, a través de la rueda de samsara, ha tenido que realizar, vivir vidas llenas de experiencia para ir aprendiendo. Y cada vez que nace, de alguna forma, cada vez que despierta, o le despiertan, o elige aquella píldora, ¿no?, famosa que le da Morfeo, cada vez que eso sucedía, entonces, claro, eso es un algoritmo, directamente eso es un algoritmo, es decir, o te vas por aquí o te vas por allá, aquí comienza el juego. Entonces el drama divino es que cuando él decide salir, cuando decide conocer la verdad, ¿ok?, ahí tiene él que estar volviendo al juego de la matriz, que es el de Matrix en este caso, estar volviendo ahí porque es la única forma de contactar al oráculo. Otra que sería la madre de la matriz. El arquitecto es el padre, el oráculo es la madre. Que ella nunca, ya vemos, que ella nunca le habla claro, siempre le habla con enigmas, como si fuese una especie para los que son los de Tolkien, ¿no?, una especie de Gandalf. Nunca te habla claro, te habla con enigmas. Te habla de una forma que tienes tú que ir a buscar la verdad. No te pueden decir la verdad, tienes tú que ir a buscarla. ¿Cuál es la verdad de esa obra divina, de ese drama divino, por decirlo así, que tú estás desarrollando? El hinduismo, en este caso, también lo podemos hallar en un texto que es mucho más moderno, ¿no? Podemos hallar casi la respuesta, y los oyentes, ¿no?, pueden ir perfectamente a verificar y a leer y a informarse. Se llaman los Yoga Sutras de Patanjali. Aproximadamente unos 2.500, 2.600 años de antigüedad, y en los Yoga Sutras de Patanjali se describen pues los ocho caminos del yoga, en qué consiste realmente en yoga y cuál es el camino de la liberación. Otro concepto dentro del hinduismo que vemos ahí lo vemos especialmente en las relaciones sexuales que tiene el uno, así le llaman, el uno, el Neo, que es el uno, ¿no?, que tiene con la Trinidad, que eso es un lenguaje hermético muy fuerte, que es Trinity en este caso, Trinity como un elemento femenino, el uno se une al tres. Esto es un lenguaje hermético, ¿no?, en una fusión sexual, pero eso en hinduismo se le conoce como el Kaivalya. Es una unión tántrica y mística del uno con el todo, que el uno con la Trinidad de uno mismo, del uno mismo. A Neo, de hecho, le llaman el uno. Le dicen, tú eres el uno, tú eres el elegido, en este caso. Es que en inglés sí que suena mucho mejor. Le dicen, you are the one. Y Neo, en este caso, el nombre Neo tiene que ver... Hay personas que han especulado que el personaje se llama Neo porque, digamos que digamos que el dispositivo que se le inserta por detrás de la cabeza llega hasta su neocórtex. Yo he discutido eso. Lo que el Neo realmente tiene que ver con otro tipo de simbología, que es la simbología más que todo, digamos que Rosacruz es el hombre nuevo, es Christian Rosenkreuz, el hombre nuevo, el hombre renacido en este caso, ¿no?, nuevo, ¿ok? Y eso por eso obedece eso es lo que obedece a su nombre. Entonces tenemos ahí en el hinduismo, ¿no?, tenemos los conceptos de samsara, lila, esto de lila como el sueño de Vishnu, ¿no?, el Kaivalya, el concepto de Maya, que es el concepto de ilusión. Este mundo no es real, es el mundo de la ilusión, ¿de acuerdo? Tenemos la enseñanza en las Yoga Sutras de Patanjali, que eso es más budismo, y dentro del mismo budismo también tenemos un texto muy específico que los oyentes pueden ir a leer, además que es precioso. Se llama el Mahavamukya Buddhadansaka Sutra. Vaya por Dios con los nombres. En español puro y duro, la Sutra de la Guirnalda de Flores, así se llama.
donde se describe una infinidad de universos simulados como si fuesen círculos concéntricos, como una guirnalda de flores, uno dentro de otro, y cómo se van ganando ahí las experiencias. Eso tiene que ver con las ramas más orientales del budismo, como es el budismo chino, el coreano y el japonés, en ese sentido. Entonces, ahí en estos textos encontramos una base en la cual los directores, los hermanas Wachowski ahora, digamos que fueron a extraer esa serie de ideas para ponerlas ahí. Podemos seguir adelante con información más del siglo XX y incluso el siglo XXI, que es donde podemos seguir trazando las ideas que plasma la película. Por ejemplo, si nos vamos al siglo XX, vamos al nombre de John Wheeler, uno de los más grandes físicos matemáticos del siglo XX. Este hombre pues fue el último de todos ellos, ¿no? que logró trabajar con Einstein, trabajar con la gente de la física cuántica, etcétera. Y con este nombre de la física cuántica yo sí voy a advertir una cosa. Decía, si mal recuerdo, el gran Richard Feynman, decía algo así como, si tú crees que entiendes la física cuántica, es que no entiendes la física cuántica. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de expresar expresar en términos de física cuántica qué es lo que ha querido significar la película. ¿Okay? La física cuántica es hoy por hoy incomprensible a casi todos los estratos, por decirlo así. Tiene, digamos que, un carácter de uso, pero todavía no podemos entenderlo, y vamos a ver ahora por qué. John Wheeler, en este caso, llegó a decir de que la física tenía 3 estadios, ¿no? El estadio número 1, que es el de todo como partícula. Todos son partículas. Es decir, el universo es absolutamente material. Existen hoy en día, pues, personas que son físicos de partículas. Estudian la física desde ese punto de vista. Ok. Luego decía él que la segunda fase había sido la de los campos de probabilidad. Y esto es bastante... Aquí tiene que ver ya... lo que la ciencia moderna quiere estudiar, que es decir, ya no como una partícula, sino como una onda en potencia, en posibilidad, una onda de posibilidades o de potencialidades. O sea, vamos de partícula a onda. Y por último, el bit, toda esa palabra que ya la conocemos todos, los bits, ¿no? Es decir, todo es información. Y él no lo ha logrado ver, pero nosotros ya hemos llegado a lo que se llama computación cuántica, y es lo que se empieza a llamar hoy en día el qubit o el qubit en este caso, ¿no? Es decir, partículas, campos de probabilidad e información. Bien, en ese último tramo, la información, hay un libro también pero este libro ya es del siglo XXI, eso sí, que se llama Homo Deus, que es el de Yuval Noah Harari, muy interesante, en el que no hay que estar totalmente de acuerdo, ni hay que estar de acuerdo, pero sí los planteamientos están muy bien hechos, muy bien realizados. Yuval Harari nos dice en este libro Homo Deus que una de las misiones del ser humano de cara a la formación o a la creación de una inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia artificial es tipo Skynet, ¿no? No existe la inteligencia artificial general como tal, no existe. La inteligencia artificial son tecnologías cognitivas, simplemente, en plural, pero no existe un solo cuerpo de lo que también se ve en la película de Matrix, que es un solo cuerpo, es una raza de máquinas, que es una inteligencia artificial general que lo controla todo. Eso no existe ahora mismo. Entonces Harari dice que los seres humanos, lo único para lo que podremos servirle a esta futura, si ese futuro se desarrolla así, para lo que le podemos servir es como para ser proveedores de contenido, porque las máquinas no pueden escribir poesía, por ejemplo. Es decir, es mucho de lo que sucede en la película de Matrix, y también si los que son realmente un poco frikis, así como uno, ¿no? Los que han visto también Animatrix, la versión animada de lo que sucede entre los capítulos de las películas, ¿okay? Puede darse cuenta que en una de ellas, en 2 capítulos por lo menos, esto se explica muy bien.
¿Ok? Entonces seguimos avanzando en el tiempo hacia dentro del siglo XX, y digamos que a partir de la época de los años 60, 70 y hasta los años 80, en este caso, aparece especialmente de parte de unos filósofos franceses, aparece una nueva modalidad de filosofía. Esta filosofía se le llama postestructuralismo. Es uno de esos palabras, lo siento mucho, se llama postestructuralismo. El postestructuralismo, ¿no? Donde tenemos, filósofos como Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, y otro que es muy importante, que se lo vamos a tocar individualmente, que es Jean Baudrillard. ¿Okay? Esta filosofía lo que hace es cuestionar, digámoslo así, las arqueologías y las genealogías de todas las ideas habidas y por haber, basándose únicamente en el elemento de la lucha por el poder. Es decir, todo, según estos filósofos, todo es una construcción social. Esta frase de construcción social la hemos visto además de parte de políticos de izquierda y de derecha, de centro, de arriba y de ultracentro. Los hemos oído, ¿no? Esto de la construcción social, que es exactamente lo que ocurre dentro de Matrix. Todo ese mundo está construido para ti, y tú eres simplemente un partícipe, en la mayoría de los casos, un partícipe inconsciente de ese juego divino, por decirlo así. Ok. Entonces, este postestructuralismo, de los que extraen también una serie de ideas, las hermanas Wachowski, ¿okay? Tiene que ver con la total inestabilidad del concepto de identidad. Es decir, aquello que yo soy pagano, tú eres hombre, ellos son marxistas. Los postestructuralistas lo que nos dicen es que esas coletillas, esos nombres, obedecen simplemente a la necesidad de una época y de un contexto, pero que en el gran contexto de las cosas no tienen ninguna validez. O sea, que dentro de 150 años, decir yo soy cristiano, por ejemplo, no tendrá la misma validez, no tendrá ninguna validez, si acaso, o es absolutamente una validez muy distinta, un valor muy distinto al que puede tener hoy en día. ¿Okay? Entonces, también nos dicen ellos que nada se puede manifestar, nadie puede manifestar haber llegado a la verdad. Esto, lógicamente, choca de frente, por ejemplo, con la revelación abrahámica, ¿no? Con el judeocristianismo y el islam, que pues establecen que la verdad es esta, ¿no? Y entonces esto choca de frente porque son filosofías básicamente ateas, ¿no? El postestructuralismo. Ok, entonces la pregunta digamos que la pregunta que nos podemos hacer, porque esto es mucho mejor hacerse preguntas que respondiéndolas. La pregunta es, Jorge, ¿qué sucede en una sociedad que se queda sin puntos de apoyo en la realidad? Es decir, ¿qué sucede con eso? ¿Qué sucede a una sociedad donde la persona que está a tu lado en el autobús, por ejemplo, o estás en Starbucks y estás tomando un café de gelato, lo que sea, pero esa persona que está a tu lado piensa de una forma radical y diametralmente diferente que tú? Es un universo en sí mismo esa persona. ¿Qué ocurre con esa sociedad posmoderna que se llama? ¿Qué ocurre con una sociedad así? ¿En qué se puede apoyar una sociedad? Y entonces, aquí es donde viene este filósofo postestructuralista, que es posmoderno, que había mencionado antes, que es Jean Baudrillard. Y aquí sí hay que hacer un alto, porque el libro que escribe en el año 1978 es definitivamente una copia de aquella forma, ¿no? Pero una copia de lo que es The Matrix, la película. El libro se llama, para los que quieran, casi que se pueden bajar hasta gratis por internet. El libro se llama Simulacro y Simulación. ¿Okay? O también hay otro que es, otra traducción, se ha hecho el francés, hay otra traducción del libro que se ha hecho que es, me parece que es Cultura y Simulación, 1978. Estas son las ideas, las de este libro, son las ideas que son absorbidas por las hermanas, o en aquel momento los hermanos Wachowski. ¿Okay? Y voy a mencionar algunas cosas que son
digamos, de ese libro, que son interesantísimas, ¿ok? Y que son tan cotidianas que no nos damos cuenta de que son cotidianas, que ahí la naturaleza de la simulación. Y primero que todo está, y las personas que estén ahora mismo escuchando, si hay los video gamers por ahí, la gente que se dedica, por ejemplo, a los programadores que se dedican a crear juegos de vídeo, inmediatamente esto les va a sonar, mucho. Primero que todo, el concepto de la llamada hiperrealidad. No he dicho realidad, he dicho hiperrealidad. Este concepto generalmente se utiliza para designar la incapacidad de la consciencia, con S por favor, consciencia, de distinguir la realidad de la fantasía, especialmente en nuestras culturas postmodernas y tecnológicamente avanzadas. ¿Ok? A eso se le llama hiperrealidad. Entonces, podemos decir que algo es real o podemos decir que algo es hiperreal. Lo que sucede dentro de Matrix en este caso es un mundo o es un, como hemos dicho anteriormente, es un campo de probabilidad hiperreal. ¿Ok? Es decir, donde no sabemos si lo que estamos viendo es realidad o es fantasía, hasta que alguien viene y digamos que te pincha o te incita o te excita de aquella forma, que es el Morfeo, el dios de los sueños, es quien se le presenta al hombre nuevo, a Neo en este caso, ¿no? Para entonces darle la posibilidad de hacerlo, pero es un camino que tiene que hacer él. Esa es la hiperrealidad. Es decir, aquí es el propósito de la vida humana. En este caso de la hiperrealidad, no es simplemente ser, esa es una diferencia con la película, no es ser simplemente una fuente de energía para una raza de máquinas, como es el caso de la película, ¿no? Para una inteligencia artificial general, que es como se llama, que eso es lo que sucede en la película, así es como se llama. Ok, entonces, cuando he formulado la pregunta anteriormente de cuando a una sociedad se queda sin puntos de apoyo en la realidad, porque todos son, supuestamente, todos son construcciones sociales en que se puede apoyar. Entonces debemos aquí pensar en según Baudrillard, por supuesto, qué es lo que se ve en la película. Pensar en el concepto de simulación, pero de una forma más abierta, no solamente como un videojuego, que es como lo podemos ver bastante bien ahí en la película de Matrix. Entonces, según este libro, y es la brillantez de sus digamos que su planteamiento es el siguiente. Dice que una simulación, y aquí sí voy a leer, lo tengo aquí en una chuleta que llaman, dice que la simulación es una imitación de cómo un proceso o sistema del mundo real opera a través del tiempo. Eso es una simulación. ¿Ok? Vale. Entonces, si de la misma manera que una persona está conectada a esa matriz, como en la película, en nuestras avanzadas sociedades de consumo, que están dominadas por los medios de comunicación a través de la opinión, que son posmodernas, que están fragmentadas, si en nuestras sociedades viviésemos en un mundo que aceptamos como real, esto es una pregunta, y si resulta que esa simulación no es un videojuego al que estamos conectados, sino que la simulación en realidad, Jorge, y aquí está la distinción del libro de Baudrillard con la película, y si resulta que esa simulación está a nuestro alrededor y que esto no es lo que estamos viendo, no es un videojuego, ¿okay? La cuestión es, o la hipótesis es, que aquí lo que estamos viendo, señoras y señores, a nuestro alrededor, esto sí que es universal, es una compleja red de signos y de símbolos que los medios de comunicación, nuestra educación, nuestros padres, nos han infectado con eso, o nos lo han transmitido, vamos a decirlo así. Cuando digo infectado me estoy refiriendo también un poco a lo que dijo el agente Smith, que tiene una profundidad tremenda cuando caracteriza a los seres humanos como un virus, que por eso he querido decir transmitir, ¿no? Eso está en la película también. Es decir, estos signos y símbolos que originalmente se nos dieron
para representar directamente la realidad, si resulta que han evolucionado estos signos y símbolos, es decir, por ejemplo, la ideología política es un signo, la cruz cristiana, pues un símbolo en este caso, el cuerpo de conocimiento de la ilustración, por ejemplo, como un signo. Si resulta que esos signos y símbolos que son el mundo han evolucionado hasta convertirse en una copia creada por los medios y luego en una copia de la copia de la copia de la copia de esa representación, hasta que los signos y símbolos dejan de tener validez. Y si ese es el caso, que es exactamente lo que le ocurre a Neo cuando tiene que iniciar a través de esa rueda de samsara, simbólicamente, tiene que iniciar nuevamente el viaje, tiene que volver a aprender otra vez, tiene que volver a aprender a responder, en este caso, tiene que volver a responder al oráculo, que el oráculo le va dejando pistas para que vaya entonces él discerniendo en este caso, ¿no? Otra vez la cuestión, para que entonces volver a darle validez a esos signos y símbolos que se le han dejado en el camino. Y si resulta que la simulación es esa, es decir, no está afuera, sino que está dentro, es un producto de nuestra percepción. Y aquí el problema con los autores, unos autores que yo voy a llamar de libros, no, sino de libracos, como el señor David Icke, que una persona que a la cual una especie de ángel o de espíritu le dijo que le iba a revelar grandes cosas, y lo que publica es una auténtica barbaridad, donde el señor Icke pues dice, sí, pero esto es una matriz, vivimos en la Matrix y esto lo han hecho unos reptilianos o una cosa que él llama reptilianos, que pueden ser perfectamente productos del inconsciente colectivo, pero ese no es el tema que estamos hablando ahora mismo. Resulta que la degeneración de esos signos y símbolos tiene que ver con ese tipo de publicaciones. Ese tipo de publicaciones y ese tipo de conferencias y ese tipo de afirmaciones de personas que no se han dado a la tarea de investigar esto de dónde viene, y entonces lo que hacen es distraer y degenerar esos signos y símbolos que se nos han transmitido a través del tiempo para entonces poder representar la realidad. De todas maneras, Jorge, nosotros no podemos ver la realidad, o sea, vemos la realidad a través de nuestros sentidos y la instrumentación, y tú sabes de eso mucho más que yo, por supuesto. La instrumentación tecnológica es una extensión de nuestros sentidos, al igual que los medios de comunicación lo es. El que puede, tenemos ahí a Marshall McLuhan en este caso, ¿no? Como esa piel de la cultura, de alguna forma, como los medios de comunicación son medios para alcanzar información, ya lo hemos visto que todo es información, una información que no está directamente accesible a nosotros. Bien. Uh-huh. Entonces, exactamente, entonces, voy a detenerme aquí si quieres, porque hay todavía un paso más, que es cuando se... Por cierto, Baudrillard, voy a decir esto porque esto va a sonar gracioso, ¿no? Va a sonar hasta chistoso. Baudrillard pues había escrito más libros, y resulta que en el año, si os acordáis, en el año 91, en este caso 1991, fue 91, sí, cuando la guerra de Irak, la primera guerra de Irak, cuando Irak invade Kuwait, ¿no? Baudrillard va y se atreve a publicar, antes de la guerra, se atreve a publicar un artículo, y el artículo se titula, voy a ver si recuerdo bien, el artículo se titula No habrá guerra, algo así, es decir, que no va a haber una guerra, un conflicto armado en Oriente Medio. Ok. Cuando estalla la guerra, publica un artículo, otro artículo segundo, dice, no hay ninguna guerra en Oriente Medio. Y cuando termina el conflicto bélico, no hubo guerra en Oriente Medio. Eso es más o menos, a grosso modo, ¿no? Porque, grosso modo, estos son los títulos de los tres artículos, ¿no? Pero el del final fue un poco escabroso, digamos, porque él dice, no, es que no hubo guerra. Porque la experiencia de la guerra a los miles de millones de personas
que no estaban ahí, que no lo vieron directamente, les ha llegado a través del filtro de los medios de comunicación. Por lo tanto, ya había habido una degeneración de signos y símbolos. Y esas personas no pueden asegurar que allí hubo una guerra. Brillante, claro. Es decir, una brillante aserción, que por supuesto, yo estoy diciendo que hubo guerra porque lo estoy viendo en la televisión, pero yo no he estado ahí. Es decir, nos deja ir un espacio con un poco de lodo bajo los pies. Adelante, Jorge. Cuando estamos hablando de Matrix, o todo el mundo recordamos esta película, lo que pensamos es en un mundo dentro de otro mundo, gobernado por máquinas, pero la gente encuentra un cierto paralelismo con la actualidad, porque son muchos los que aseguran, entre ellos este escritor que has nombrado tú, que es Daniel Stulin, que nuestra sociedad está gobernada por otra sociedad en la sombra, que son esos líderes mundiales más conocidos como el Club Bilderberg, ¿no? Entonces estaríamos en un mundo dentro de otro mundo manejado por las élites de poder económicas. Quizás esta sería un poco la similitud que encuentra hoy en día la sociedad con la película de Matrix, es decir, que nosotros no tenemos ese libre albedrío que creemos, sino que estamos manejados por, básicamente, el caballero don dinero. Bueno, el caballero don dinero, primero que todo, yo no nombraría al dinero. El dinero, en otro programa lo podemos tratar, pero el dinero hay que verlo desde otro punto de vista. El dinero es un vehículo de confianza. Repito. Bueno, pues el poder, vamos a decirlo así. El poder mal, vamos a decirlo, bien o mal empleado. En alguna ocasión he dicho esto, Jorge, si no lo hacen ellos, lo harán otros. ¿Ok? Parece que el señor Stulin pues no lo dice o no lo sabe o lo ignora, pero si no lo hace esta capa, esta élite de gobernantes y de grandes empresas que están ahí para ejerciendo lo que se llama una gobernabilidad, que no es perfecta ni mucho menos, pero que están ahí. Si no lo hacen ellos, otros lo harán. Eso es una cuestión absolutamente lógica. Claro, como es absolutamente lógico, esto es casi progresión matemática, como es absolutamente lógico que el mundo, pese a los tropezones que nos vayamos dando, el mundo debe ir hacia el próximo, paso evolutivo desde el punto de vista socioeconómico. No me gusta la palabra social sola, socioeconómico, aunque todas las economías son sociales, ¿ok? Que es la formación de bloques más grandes de países, por ejemplo, que eso sería otro mundo a englobar dentro de un mundo, ¿ok? Un mundo de signos y de símbolos, recordemos, ¿ok? Para entonces llegar un día, quizás, a tener un gobierno mundial. Claro. Ahora mismo no hay ningún gobierno mundial en la sombra, porque lo estamos viendo todos los días, que si no hay creatividad, no existe la creatividad sin el combate, sin la lucha, sin la némesis. Si tú no tienes una némesis, no puedes ser creativo. Tú necesitas a algo o a alguien, otra vez, mundo de signos y símbolos, que dentro de tu mundo y de tu concepto del mundo, dentro de tu ideología, tiene que hacerte la lucha para que tú seas más creativo y puedas precisamente manifestar aquello que tus ideales te dicen. Si tú no tienes eso, si tú no tienes ese adversario, ese enemigo, no lo vas a poder hacer. En este caso, en la película lo tenemos claramente. Neo absolutamente, radicalmente necesita del agente Smith. Y el agente Smith, en la segunda y en la tercera película, precisamente se convierte en la némesis de Neo. Neo no puede llegar a esa escena crística, tremendamente crística, que vemos casi al final de la tercera película, donde Neo es elevado como un ser crucificado prácticamente. Es clarísimo, como un ser crucificado en una cruz de luz y de fuego. No puede llegar ahí si no es por la intervención de su némesis, que es el agente Smith en este caso. Pues aquí estamos hablando de lo mismo. O sea, lo que tú quieres decir, Fran, es que en el momento que te das cuenta de esta situación, ya dejas de ser un esclavo de ellos y, en cierta manera, estás despertando. Algo así como lo que hizo Neo en la película de Matrix. Exactamente, pero nosotros estamos, para poder despertar, en este caso, estamos asumiendo, porque unos señores lo han dicho y lo han publicado en unos cuantos libros,
Estamos asumiendo de que hay una némesis y por tanto yo debo luchar contra ese sistema despertando a mí mismo. ¿Ok? Lo importante es que tú has despertado utilizando a la némesis. Que la némesis sea o no sea cierta, creo que eso es secundario. Lo importante es que despiertes tú por convicción propia. Y qué es lo que y luego viene, claro, luego viene la cuestión, es la pregunta que he hecho. Si has despertado, si esto es un juego del cual tú has despertado, ¿cuál es tu misión? Es lo que le pasa a Neo dentro de la Matrix. Una vez que despierta en la nave, ¿no? Donde está Morfeo, está Trinity, está Cypher, están todos los demás ahí, los miembros de la tripulación. Y entonces empiezan a explicarle y empiezan a hablar con él. Dice que ¿qué es lo que me pasa? Es que nunca has usado tus ojos. Le dice así una frase tremendamente sugerente. Esta es la primera vez que utilizas tus propios ojos. Ahora tienes que ver la crudeza de la realidad. ¿Entiendes? Entonces, el despertar no es ninguna cosa mágica, ni angelical, ni nada por el estilo. Todo claro, casi que nos ha incitado a una iniciación, a un proceso iniciático. Un proceso iniciático verdadero. Lo que vas a ver no son ángeles, ni bellezas, ni dioses que te quieren y te van a llevar al cielo. Lo que vas a ver es el abismo de ti mismo. Y a ver en qué me he metido yo ahora. Y él se empieza a preguntar, ¿yo para qué estoy aquí? En la película lo podemos ver perfectamente. ¿Yo para qué estoy aquí? Tienes que descubrir cuál es tu misión para realmente saber si estás despierto y si estás dentro de esta simulación. Repito, la simulación, como afirma Baudrillard en este caso, es brillante. Y aquí no se acaban digamos que la oferta bibliográfica de esta intervención mía de esta noche, no se acaba aquí, hay más. Más fuentes donde se puede ir a leer, donde uno puede ir a informarse, etcétera. Pero digamos que lo que Baudrillard apunta en este caso es, una vez que esto ha sucedido, la simulación está a tu alrededor, es decir, está en el mundo físico, pero tú estás leyendo el mundo físico a través de estos signos y símbolos que se han degenerado a través del tiempo. Y ahí Baudrillard sí es posible, y yo no soy un doctorado en filosofía ni nada, pero voy a atreverme a decir esto, y ahí Baudrillard a lo mejor con sus correligionarios postestructuralistas, pues parece que quiere dar a entender que hay una serie de, vamos a decirlo así, verdades eternas, que es de lo que trata también estas filosofías orientales del hinduismo y el budismo que hemos tocado anteriormente. ¿Ok? Fran, que Némesis o la némesis es la adrenalina de la sociedad, es lo que el ser humano necesita para despertar, moverse y actuar. Claro que sí, absolutamente. Es decir, nosotros todos los días cuando nos levantamos, la primera cosa con la que cuando se abren nuestros ojos, ¿qué es lo primero con lo que debemos combatir? ¿Qué es lo primero con lo que debemos combatir? La fuerza de la gravedad. Pues exactamente la fuerza de la gravedad es lo que nos permite un desarrollo muscular y óseo, por decirlo así, determinado, porque simplemente la lucha con esa fuerza de la gravedad nos forja. Igualmente, sean o no sean, no voy a entrar ahí, pero sean o no sean construcciones sociales, todo aquello con lo que nos enfrentamos todos los días, ¿ok?, sirve precisamente para crecer. Si uno se rinde, Jorge, si uno se rinde y uno simplemente apunta con el dedo en ese gran ejercicio de distracción, que son ciertas teorías de la conspiración, para que tú y yo, para que cualquiera, ¿no?, apuntemos el dedo hacia afuera y digamos, los culpables son ellos. No, hijo mío, el culpable eres tú. Eres tú el responsable de tu vida. No el gobierno, ni el gobierno en la sombra, ni el gobierno mundial, ni los Bilderberg, ni nada de eso. Entonces eres tú el que debe decir qué va a hacer con la enseñanza de esos signos y símbolos que están delante de ti. Es el gran secreto, ¿ok? Ahora, ¿cómo los vas a leer? Eso es lo que hay que ir a descubrir. Ese es el despertar. Es una iniciación. Si tú me permites, Jorge, doy el salto del año 1999 al año 2003. Es interesantísimo. Digamos que vamos a decirlo,
en el año 4 de Matrix, por decirlo así, ¿no? Hay gente que para los cuales esta serie de películas son absolutos objetos de culto. La primera película lo es para mí, ¿ok? En el año 4, que sería el año 2003, un filósofo sueco, en aquel tiempo de la Universidad de Oxford, llamado Nick Bostrom. Nick Bostrom, para quienes lo conozcan, es prácticamente el fundador de la sociedad transhumanista, o H+, que se llama hoy en día, ¿ok? Es decir, el transhumanismo, otro día podemos tocar ese tema, es muy interesante, son aquella serie aquella panoplia de tecnologías que hacen que la condición humana trascienda a través de la genética, a través de la fusión como un cyborg en este caso, etcétera. Son muchas las tecnologías, ¿no? Que digamos es un abanico entero que el transhumanismo propone para superar la dificultad física de los seres humanos. Pues bien, Nick Bostrom, en 2003, va y publica un artículo, en lo que se ha dejado llamar la hipótesis de la simulación. Y tiene mucho que ver con lo que él observa en las 3 películas de Matrix, ¿no? La hipótesis de la simulación, que también se le hace llamar el trilema de Bostrom, porque precisamente hay 3 dilemas que se pueden discutir científicamente, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que el idioma, por decirlo así, en la que están escritos es una extensión del concepto de humanidad, creyendo que hay civilizaciones más avanzadas. Entonces, para decirlo así, la hipótesis de la simulación tiene que ver con el hecho de que una civilización tecnológicamente avanzada puede reproducir indistinguiblemente la realidad, es decir, la simulación de aquella realidad la puede distinguir, y nosotros no podamos distinguir en absoluto si es real o es virtual, en este caso, puede reproducir indistinguiblemente esa realidad, creando entonces, por lo tanto, un número indeterminado de otras simulaciones para millones, billones o trillones de seres, en este caso, dependiendo del poder computacional. Es como decir, como aquello que se llamaba la escala de Kardashev, ¿no? Que tiene que ver con la producción de energía, clasificando civilizaciones según la cantidad de energía generada. Pues aquí en este caso es la cantidad, el poder computacional necesario para generar una simulación indistinguible de la realidad, ¿ok? Entonces, Bostrom lo que hace en este ejercicio teórico, buenísimo, excelente, pero maravilloso, tengo que decir, ¿ok? Es decirnos que o bien hay civilizaciones ahí afuera, como nosotros, que tendremos que, cuando lleguemos ahí, tendremos que ver nuestras opciones. Una de las opciones es que como civilización tecnológicamente avanzada no querramos hacerlo. Ya vemos que no es el caso. 2, que como civilización tecnológicamente avanzada, cuando hayamos pasado, digamos que no lo vamos a hacer. Una es que no pasamos y no llegamos. La otra es que no lo vamos a hacer. Y el 3 es que sí lo vamos a hacer. En esos 3 escenarios, pues ya sabemos nosotros hacia dónde vamos exactamente. Hay ahora mismo el trabajo de un brillantísimo, un científico, está ahí es más, trabaja muy cerca de las oficinas de Google en Mountain View, California. Okay, se llama Rizwan Virk, así se llama, o Rizvirk, así se llama, V-I-R-K. Hace poco, creo que fue en marzo de este año, publicó un libro precisamente llamado La hipótesis de la simulación, discutiendo todo esto, ¿okay? Y entonces incluso clasificando los pasos que como sociedad tecnológicamente avanzada, los pasos que debíamos dar si nosotros queríamos hacer eso. A ver, vamos a poner un ejemplo. Todos nos acordamos, o yo por lo menos sí, de un famoso capítulo de Black Mirror en Netflix, en la 3ª temporada, que se llamaba San Junípero.
Pues San Junípero resulta que es uno de estos ejercicios, no solamente de transhumanismo, sino uno de estos ejercicios en los cuales a las personas, eso sí, a sabiendas, las personas ingresaban en un mundo virtual los fines de semana, o sea, solamente los sábados de 6 de la tarde a medianoche, ellos podían ingresar a un mundo virtual de su época favorita, en un servidor en la nube donde su conciencia se cargaba ahí, en este caso conciencia con S, por favor, ¿okay? Donde se cargaba su conciencia ahí y podían interactuar, tener sexo, beber, bailar, matar, etcétera. ¿Me entiendes? Entonces, uno de las soluciones que se tiene que dar, porque parece que nosotros estamos avanzando hacia el sí, es que esto no está en el año 2100 ni está en el año 2200. Esto está a la vuelta de la esquina. Aquellas personas que estén escuchando y que, no sé, que funcionen a través de avatares, ¿cómo se llama? Warcraft o World of Craft, algo que yo no soy jugador de esto de vídeo. Por ejemplo, entiende, que un jugador nivel 5, que un jugador nivel 30, por ejemplo, es prácticamente invisible, es un dios prácticamente para un jugador nivel 5, ¿ok? Y aquí está la naturaleza de por qué una simulación como The Matrix es prácticamente imposible, de hecho, es impráctica. A nosotros en la película nos dicen, ¿no?, que, bueno, se supone que a través de un corazón que bombea y un sistema nervioso que está enviando impulsos eléctricos, pues eso es una especie de batería, una especie de pila de batería, y que las máquinas, habiéndoles quitado la energía solar, lo vemos en Animatrix, lo vemos más claramente, habiéndole quitado esa fuente de energía, pues recurren a los cuerpos humanos y a meterlos en este tipo de, pues, en esta, que es lo que se llama matriz, precisamente porque parece la matriz de una mujer, donde hay un recién nacido ahí encogido y que está, entonces su sistema nervioso está conectado a este juego virtual para que funcione y simplemente genere energía, punto. Es para la época muy bien, pero hoy en día sería algo bastante poco práctico hacer una cosa así o pensar en eso. Estamos hablando de 20 años después. En el año 1999 la película era más ciencia ficción y filosofía. Hoy en día es bastante más ciencia que ciencia ficción. Entonces, estamos más a la vuelta de la esquina que otra cosa. La cuestión es cómo vamos a hacerlo. Y si lo vamos a hacer, que sea voluntad. Lo mismo que has dicho anteriormente, lo que has cuestionado anteriormente, Jorge, que tiene muchísima validez. Es decir, si nosotros no sabemos que no tenemos libre albedrío, sí tenemos libre albedrío. Como también el libre albedrío no es absoluto, ¿ok? La libertad tiene que ver con la frontera del respeto hacia los demás. Pero yo ahora mismo puedo ir y cometer un homicidio, ¿me entiendes? Sin que nadie me vea, yo puedo ir y cometer un homicidio. Eso es un pésimo ejercicio de libertad. Entonces, la libertad es además, en este caso, para vivir en sociedad tiene que ser un concepto moral. El problema es cuando el concepto se vuelve amoral. Es decir, tú haces lo que te da la santa gana, que es lo que ocurre con muchas de estas personas publicando cosas, es que nosotros, de alguna forma, a lo único que tenemos que obedecer es a esta, digamos, deidad que está en el cielo y que ha ordenado a su clero de alguna forma, especialmente las 3 grandes religiones monoteístas, y a esto es lo que tienes que obedecer. O por otra parte, también está el otro Dios, que es un poco más material, que es el Estado, y tú lo que tienes que hacer es obedecerle a este Estado. Entonces, cuando uno puede construir un contrato social, entendiendo que la libertad, yo no soy ningún filósofo moral, por favor, pero entendiendo que la libertad es relativa y que está en el espacio de los otros, y que ante un avance tecnológico tal, yo puedo ser capaz de decir quiero o no quiero, ¿ok? Ese espacio de libertad puede o no ser una construcción social, que eso es lo que volvemos, que es digamos que el argumento y la discusión a la que volvemos, ¿no? Los postestructuralistas franceses, como he dicho anteriormente,
por una parte han hecho mucho daño, el argumento de que no hay ninguna destruir la genealogía de las ideas, como que no hay ninguna idea eterna, no hay ninguna idea de la eternidad, todo es construcción social aquí y ahora, como lo es ese nihilismo de nuestra época, como lo es esas, y voy a decirlo así claramente, yo sé que esto hay personas que no les va a gustar, pero hay que decirlo para pensar. Y yo en mi ejercicio de libertad lo voy a decir, con tu permiso, Jorge. Esas enseñanzas en las que se nos dice que todo lo único que importa es el hoy y el ahora, mucho cuidado cuando alguien nos aconseja eso y cuando nos dice que hay que perder la línea con el pasado y la expectación, por lo menos, y la responsabilidad hacia el futuro. Voy a concluir con esto, Jorge. Hay una que tiene mucho que ver con esto de Matrix y con esta cuestión de la simulación degenerada de signos y símbolos, ¿okay? O basada en signos y símbolos degenerados en su significado original. Hay una frase que salió en una película de Spider-Man, el Hombre Araña, ¿no? Cuando yo fui a verla, es la única película de Spider-Man que fui a ver al cine, y no volveré más, por supuesto, después de esa, donde decía, con un gran poder deviene una gran responsabilidad, ¿correcto? Casi todo el cine tú podías escuchar a la gente decir, ¡qué maravilla, qué maravilloso lo que acaba de decir! Mucho cuidado, porque lo que acaba de decirle es que se convierte en un dictador, que las responsabilidades van a ser resultado del poder y no el poder el resultado de sus responsabilidades. ¿Ves? Ahí está el uso degenerado de signos y de símbolos. Y para terminar, Fran, viendo cómo evoluciona la especie humana, viendo cómo evoluciona el mundo, viendo cómo el ser humano va en retroceso, porque no hace más que estar pendiente del teléfono móvil, de las tabletas, de la televisión, de los ordenadores, ¿crees que si seguimos en esta línea, en un futuro no muy lejano, las máquinas finalmente puedan apoderarse de nosotros como en la película de Matrix? Si no es que existe ya, es decir, ahora mismo existen programas virtuales donde ¿cómo se llama? Puedes incluso sentir que estás tocando algo y ahí no hay nada, pero estimula tu sistema nervioso para que tú sientas que estás tocando a alguien. Y por supuesto, señoras y señores, esto tiene que ver con la industria número uno en estas cosas, que es la industria de la pornografía. En este caso, ¿no? La industria del sexo. Pues bien, yo no considero, en el ejercicio de su libertad y de su responsabilidad individual, cada persona debe saber si estar 10 horas pegado al teléfono móvil, en las aplicaciones, en Facebook, en Twitter, en lo que tú quieras, es o no conveniente. A mí no me gustan para nada los psicólogos de bolsillo, esto que aparecen en televisión, diciéndonos que, apuntando con el dedo de la moral absoluta, de que eso es inconveniente. Las personas asimismo tienen que formarse. ¿Ves? Lo que hacía Neo, que era despertar, precisamente, y decir, yo no necesito de esto, yo tengo que encontrar mi propio camino. Las aplicaciones, en este caso Matrix, te fuerza. En este caso, lo que está diciendo es una fantástica referencia a la que haces, Jorge, es que Facebook, Twitter, Instagram, no sé, Pinterest, Tinder, a mí no me fuerzan a estar conectado. Soy yo el que decido estar conectado o conectada en este caso. ¿Ok? Soy yo quien tiene la libertad de ser responsable y la responsabilidad de ser libre. Por lo tanto, yo rechazo los argumentos de que nos tienen aprisionados, porque no es cierto que nos tengan aprisionados, Jorge. ¿Okay? Es un ejercicio de libertad y responsabilidad y las personas debemos asumir eso. Si yo estoy 8 horas conectado al móvil, bueno, voy a estar 4. ¿Y las otras 4 horas qué voy a hacer? Pues, no sé, voy a buscar algo que hacer con mi vida, esas 4 horas, que son bastantes horas y bastantes minutos y muchísimos segundos. Ahora sí, con esto concluimos el 20 aniversario de la película de Matrix. Fran, como siempre, ha sido un verdadero placer que hayas pasado por nuestro espacio, nos hayas dado esta visión tecnológica del mundo y nos hagas, como siempre, reflexionar.
Muy bien, como siempre, muchísimas gracias por la gran conversación, Jorge, y muy buenas noches a todos los oyentes.